a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba no campo, um nó na madeira, caingá, candeia, é matita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumeira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto um desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é a prata brilhando, é da luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana no estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é o passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Cobra é um pau, é João, é José, é o espinho na mão, é o corte no pé, são as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, são as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração, é uma cobra, é um pau, é João, é José, é o espinho na mão, é o corte no pé, são as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Para, pá, pararapá, pararapá, pararapá. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Pam, 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 pam. Buen día Paraguay. ¿Cómo está mi gente hermosa? Bienvenidos a una nueva edición de Cocina Guaraní, por supuesto, como todas las mañanas. Vamos a estar cocinando y vamos a estar compartiendo con ustedes, acompañado, por supuesto, hoy, en esta mañana de lunes, de buena música, gracias a los amigos que nos visitan, que en un ratito vamos a estar hablando con ellos. Vamos a ver qué nos tiene preparado Derlis, pero antes de irnos para la cocina Manoplita, quiero agradecer, por supuesto, a Fionara Store por este luquete fabuloso. Mirá qué canchero. Ahora que ya llegó la primavera, con mucho, mucho color. Y por supuesto a los amigos de Charmé por maquillarme y peinarme todas las mañanas. Ahora sí, estamos listos. Nos vamos para la cocina a ver qué nos tiene preparado nuestro amigo Derlis. Y vamos a ver si tenemos visita o hacemos un 2x1. Un 2x1 con Derlis, ¿por qué no? Hay que ver si está capacitado para eso. Si es que puede. Mira, yo le puedo ayudar, le puedo enseñar algunas cosas, pero... Buen día, compañero, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? ¿Ya me das palo ya a primera hora? No, es que vos sabés que no vi todavía que llegue un invitado. No, suspendí yo el tema invitado. ¿Ah, por qué? Porque la última Te estás vez... queriendo serruchar demasiado. No me dejas hablar a mí. Me voy. Renuncio. Vienen los invitados, yo no puedo explicar mi plato. Entonces suspendí ya voy a estar yo solo acá. Agarrapá las dos cocinas. Las dos cocinas. Pero vas a poder, Derlis. Es la pregunta que todos nos hacemos. Una más trae acá. Bueno, si querés, pues te puedo ayudar. Puede ser, puede ser. Sí, yo traje mi delantal. Por cierto, está en una de las valijas. Acércame así puedo cocinar con Derlis hoy. Miren lo que es este paisaje hermoso. Estamos en el corazón de Asunción, en el centro histórico de Asunción, en la terraza del Hotel Guaraní. Miren lo que es. Fabulosa esta mañana. ¿Cómo pasaste el fin de semana, compañero? ¿Bien? Espectacular. Estuvimos por San Pedro. ¿Estuviste por San Pedro? Sí, nos fuimos con Alejandro con toda la tropa. Ay, 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 qué miedo. Manoplita, ¿vos te dieron permiso para ir a San Pedro? El domingo. Ah. Él se fue con su permiso el domingo. Su papá y su mamá le dieron permiso y se fue. Sí, su mamá y la generala. Bueno, contame qué estuvieron haciendo por San Pedro. Estuvimos en la fiesta nacional la primera fiesta nacional de de pesca en Antequera, realmente. Okay. Y esto va a dar pie para que sea la primera fiesta nacional el próximo año. En muchas. Siembra en Antequera del Surubí. Ay, mira vos, qué lindo. Mira, ya vino Romy con mi chaqueta. Ahí está. Ayudame. Pero delantal dijiste, no chaqueta. Bueno, perdón. ¿Está limpio? ¿Está limpia tu chaqueta hoy? Sí, está limpia, por supuesto. Ah.
que es. ¿Qué pasó, Romy? Nada. ¿Qué dijo Manoplita? Nada. ¿Te interesa mucho la comida libanesa? Salió mi sobrino. Dale. ¡Apa! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bueno, vamos a comenzar por esta cocina. Te iba a decir que voy a hacer acá primero. Bueno. Acá voy a hacer. Claro, él ahora va a cocinar por dos, un 2 por 1 de Venga que Derlis. sí. Te toca la pasta y yo acá voy a decir. Sí. Sí, señor, ya enseguida. Y después, ¿Eh? Qué lindo este cocinero. vos le acá decir. entrevistas. Vos le Sabíalo, entrevistas, sí. claro. Bueno, por este lado vamos a hacer un pollito. Los lunes me hacen mal. Es que cuesta arrancar la semana, imagínate. cuesta. Nos levantamos temprano para venir, producirnos, Me voy a depurar con armar una la manzana receta. verde, dice. Che, hoy trajiste copiatín, veo. Sí, mirá. este no tiene que No volar, voló mira, ninguno. no mueva, mira, está todo sucio encima. Bueno, por este lado voy a hacer un pollo a limón, Sí. que va a hacer una salsa limón con base de crema de leche, así como le Perfecto. gusta a Joseca. Vamos a rellenar con un queso, este es un queso sardo, es un queso fuerte. Que por cierto, te quiero contar. Mirá cómo está el queso. Sí, Este esto- es un queso súper grande. Súper grande. Pero acá más de uno de los compañeros Manoplita yo creo que fue el que metieron estaba. mano. Sí. Sí, mano le metió mano, Manoplita le metió mano a Un él. par de ratoncitos ahí. Esto va a llevar un fondo de cebolla rebanado, crema Sí. leche, le vamos a echar un poquito de colorante para que tenga el Perfecto. colorcito de limón. Va a llevar ralladura de limón, que como encontré en el super este limón real, Sí, queda más suave. Y le vamos a agregar un poquito de limón Tahití también. Va a llegar un poco de martini, perfecto. puede ser perfectamente vino blanco también. No me vayas a quedar emborrachar porque hoy No, arranca recién la semana. no, hoy no. Mira que hoy tengo que agradecer a Alejandro, nuestro compañero Alejandro que está acá en el restaurante Yacireta del Hotel Guaraní. Hoy me envió un súper desayuno, pero parece que hay mal de barco con los compañeros porque envió para uno nomás, para mí nomás. Así que Para vos gracias nomás. al compañero. Nosotros sí. vamos a comprar fiambre con galletas, no hay problema. Mira que yo puse en el grupo, ay, quiero desayunar. Llegué al hotel y me esperaba en la terraza un súper desayuno con la mejor Sí, ya vista vi. de Yo la no desayuné terraza. todavía. Nambre. Nambre, Yo no luego. sé quién estoy tomando tereré ya. Y bueno, te va a hacer bien. Bueno, quiero contarte que hoy nos va a estar acompañando toda la mañana con buena música, por supuesto, gracias a Nina Castro, a José Salinas de Agua Gimarco. Así es, ¿no? Agua Gimar. Agua Gimarzo. La música se llama así. Sí, sí, sí. La música se llama agua. La de- música con la que arrancábamos, ahí está, la música con la que arrancábamos. Pero bueno, va a estar Nina con nosotros y José, así que vamos a estar charlando en un ratito con ellos para conocer más de cómo comenzaron Heredia. No, ¿Qué va a pero, ser el otro? Lo que este cocinero lo hace no explicó todavía. Todo. Ah, cierto. Le voy a echar unas tiritas de zanahoria, que va a ver el corte que le voy a hacer, y unas tiritas de zucchini. Ok, listo. Y ahora el otro cocinero, que también es muy churro, por cierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué estás, tal? Muy Derlis? bien, Dos, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, contame qué vamos a tener por este lado. Voy a Yo voy hacer a una hablar con dos pasta. personas diferentes. Yo sé que no van a encontrar por ahí, pueden hacer con pene rigate, cambiar. Esta pasta se llama calamarata. ¿Dónde compramos calamarata? Es, Calamarata. realmente es una pasta que en español sería calamares. Sí, Este sí, es un tiene la plato forma. típico de la ciudad de nuestro amigo Zambuco. Este es un plato típico de Nápoles. Ah, mira vos. Calamarata a la napolitana, se hace con tomate cherry, ajo y perejil. Yo le voy a agregar un poquito de almejas para que tenga un toque de amar. Ok. Entonces hace calamarata, o sea, calamarata a la napolitana e bongole. ¿Qué es el de Almeja bombón? bongole. Ay, ¿por qué no le llamas almeja? ¿Sí? Porque estoy explicando que es Nápoles, mi amigo Zambuco, y viene y me tira allá de nada, que es la terraza. Sí. Bueno, en fin. Fuiste más generosa con el cocinero uno. Sí. Es que ya Sí, con, le el, voy a agregar con el uno un- nos conocemos hace tiempo. Ah, bueno, buen chico. Mira esta ají que es semi picante. ¿Te acuerdas que hizo nuestra amiga Sí, Carolina Ronquillo? sí, la de El barbacoa tiradito, hizo con peruana. una salsa de ají. A la que Sí. me dejó su sal de recuerdo. Le voy a decir porque ahora es mi amiga, así que le voy a... Ah, y bueno, empezamos. Empezamos, ¿por dónde? Con Voy a el hervir- cocinero voy a- 1. Voy a hervir primero el agua. Bueno, mientras hervimos el agua, te quiero contar que nos Dale. podés seguir a través de las redes sociales. Estamos como Cocina Guaraní en nuestra fanpage. Y también estamos en Instagram, donde van a poder disfrutar de los platos terminados y también van a tener la receta para poder en casa cocinar y sorprender, ¿por qué no a tu marido, a tus hijos, con un rico menú? Algo diferente, ¿eh? Algo que no hacemos todos los días. Está bueno de repente salir un poco del guiso de arroz. Hay que salir. Ah,
Vamos a comer otra vez. ¿Cómo nos alimentan acá? Impresionante. Bueno, esto, normalmente acá yo veo que hace mucho el pollo relleno, este con queso ricota y espinaca. Yo por darle un sabor un poquito fuerte, ya que la salsa limón va a tener un sabor cítrico suave, le va a hacer contraste este queso. Puede ser también con un queso roquefort, un queso Elección, cualquiera, digamos. a elección. Inclusive si alguien quiere probar con queso paraguay, va a salir perfectamente también con queso paraguay. Ay, yo pensé que le ibas a poner así enterito. No, te voy a mostrar el corte mientras está... Me vengo para acá, así te puedo cebar tereré por lo Dale, menos. pues, genial. Uy, ¿Ves que estamos muy bien? No necesitamos más que venga nadie. estoy por desenchufar un cable No. que hay acá. No vayas a enchufar nada. Ves que estamos muy bien, no necesitamos que venga nadie más. Alejandro está muy bien durmiendo hasta ahora. ¿Para qué le estresar? No le vayas más a llamar. No. Mi mamá decía, no llames a la víbora porque viene. Así luego. Decía mi mamá. Vamos a repetir esa palabra. No, Bueno, el compañero es re bueno. él es bueno contigo, sí. Conmigo sí. Hoy le hizo una broma que choqué su moto y casi se murió, ¿eh? Che, ¿cómo le vas a hacer? 7 de la mañana, 7 a.m. ¿Qué tira de Erling en el grupo? Acabo de chocar. En serio yo pensé que te pasó algo así preocupante. Acabo de chocar a una moto negra. Acá en el hotel había sido. Y el único que tiene moto negra, ¿quién es? Alejandro. Alejandro, pero saltó de la cama y vino. Y no solamente para eso, no te vayas a creer que te vino a traer el desayuno. Dijo, ay, no, deje mi moto ahí. Estas son las pechugas limpias ya. Ven de este lado que es más grueso. Sí. Voy a abrir acá. Apa, mira cómo sabe. ¿Eh? ¿Ese es zurdo o derecho? Me pregunta. Ese era derecho. O sea, ese es zurdo realmente, pues mira de este lado. Manopita, déjate nacer. Demasiado Quiere temprano, complicar la existencia. Demasiado temprano, Neo, para Ay, estoy un empezar. poco congestionada. Vos sabés que parece que tomé mucho frío el fin de semana. ¿Sí? Sí. ¿Así? Mira. Hola, chicas. ¿Cómo Hola. están? ¿Viste? Somos muchas las que arrancamos tempranito. Ellas estudiando, se van al cole. ¿En qué curso están? Segundo. Ah, segundo. ¿Les va bien? ¿Ustedes son la que hacen huelga? Me da gusto de todo hablar, ¿no? Tipo. Tenemos que invitarle un poco para que vengan No. Más a cocinar con nosotros. no va a venir más nadie. Yo suspendí ya el tema invitado. ¿Saben cocinar, chicas? ¿Saben cocinar? ¿Cocinan? ¿Sí? Mentirosa. Mentira. Mentirosas. Para mí que apenas un huevo frito saben hacer. Pues sí. Bueno, esto muy bien. Ahora que ya arrancó el mes de la primavera, Moveme la Manopita, pasta acá tenemos que mientras traerle a hablas. los chicos de los colegios de acá del centro que vengan, enseñarles, ¿no? Recetas fáciles. Está buena la idea, la iniciativa. Vi que Ismael, nuestro amigo Ismael, estuvo enseñándole a los chicos del Santa Clara a hacer diferentes tipos de sándwiches Ladrón. saludables. ¿Vos viste eso, Romy? ¿Llegaste a ver? Ah. No, nada. Ismael, ¿te acordás de Ismael? Que nos preparó una comida libanesa riquísima. Sí. Sí, a Pablito le hizo mal. A ¿En Pablito, serio? yo creo que sepa, Pablito normalmente sale de lo tradicional y ella se enferma. Bueno, vos sabés que hay mucha gente que le pasa eso. Ella se enferma. Yo, por Te ejemplo, iba a decir, yo ya estoy a curada eso de le podría agregar espanto. un poquito de orégano porque realmente es bastante fuerte el queso. Toma a probar. A ver. Ya probó también ella. ¿Ves? Vamos a rellenar acá. ¡Ay, qué! Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué comiste? Pablito. Solamente empanada al muchacho y tortillita. Ay, no. Le da algo fuera y ya aparece en acción. Pero le podemos... ¿Hola? Hola. Dale. Le podemos poner ajo o morrones vea- también si queremos, ¿no? También, el tema es que vamos a sacar un contraste de sabores acá con esto. Está bueno, entonces. Bueno, ahora sí nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más cocina guaraní. No te desprendas de las pantallas de Logo Station. Tambor de mi madre tierra, tambor, tambor.
disfrutando de esta mañana con Derlis 1. Estoy ahora, vení acá, Derlis 1. Hola, ¿qué tal? Ahí está, mira, prepárate porque ahí viene. Mira lo que es esta toma. Acá, genial. Disfrutando de esta mañana en la terraza del Hotel Guaraní. Un tráfico increíble acá sobre Azara. Qué lindo es mirar, nomás el tráfico está en el tráfico, lo que no es lindo. Eso es lo que nos pega, pero da gusto ver pasar los colectivos tan nuevos que tenemos. Llamale, pues. Saludos Adiós. ahí, mirá, la gente nos mira en la calle. Bueno, Vamos a sellar el ya pollo. tenemos nuestro pollo relleno Sí. con queso. No le voy a poner nada acá. Solamente sellamos, ¿no? Solamente vamos a sellar, vamos a llevar al horno. Ah, perfecto. Uy, Uy, recreo. parece el del colegio acá. A ver, No hay nada. está bien calentito ya. Te jodió todito mal. Yo pensé que ya tenía unas tostadas hechas. No, yo no sé. No, Alejandro nomás te cuida brusquetas, así. Yo, algo. A mí nadie me cuida acá. ¿Querés un tereré, compañero? Sí, por favor, vendría muy bien un tereré ahora. Te voy a mimar. Bueno, ¿cómo Por te ser dije? el único hoy. Cuando saque le voy a poner la sal y la pimienta. De momento voy a dejar ahí. De hecho voy a tener un poco de cuidado La con tipa la quiere sal. quedar bien porque quiere comer, ¿entendés? Quiere almorzar. Cualquiera. Che, mira, te voy a No decir, saltes nada. algo, Decime. Derlis. Yo no me puse la chaqueta para hacer facha nomás. ¿Ya te ensuciaste? No, Yo te puedo ensuciar si querés. yo me puse para cocinar. Así Bueno, que vas a dame mirar. algo para Hoy- hacer. Venimos a ver la pasta, te dije. Ay, Ayudar al bueno. muchacho ahí al lado. Solamente esto voy a hacer. Revolver Mirar la es pasta. ayudar, ya te dije la vez pasada. ¿En cuánto tiempo se cocina esta pasta? Pues, Esa pasta Hace un montón que está ahí, en mirá. 10 minutos más o menos está esa pasta. Ok. Ay. Uy. Un beso grande a la gente de la Gran Pitu que siempre me piden. Los demás integrantes quieren venir también. ¿Quieren Tenemos venir? que traerlas a Sandra Molas. Por favor, lo que me reí. Peligroso traerle un viste, viernes a ellos. vos no sé si viste la semana pasada el programa. He visto la chica, El la de jueves azul. pasado, La justamente. chica de azul, yo casi me muero cuando le vi a Ay, ella. por favor. Sí. Yo te juro que me desconecté totalmente y no podía volver. Está ya esta pasta, A compañera. ver. ¡Au! Está caliente. Vos sos mi ayudante, ¿eh? Ah, ¿Está ya la pasta? no. No, bueno, entonces vamos a esperar más. Está dura la pasta. Espera que voy a terminar de comer porque Empuja con un tereré. me da pasta dura, Romy. Hacé algo, pollera. Vos tenés Decile que... algo. Tenés que descubrir todos los sabores, compañera. Al dente tiene que estar. O sea, le falta todavía. Ahora sí. Bueno, quiero invitar a la cocina. Vamos a ver si ella sabe cocinar. Yo calculo que sí. Tiene cara de ser buena chef. Con nosotros Nina Castro. Hola Nina, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, Eres mío. él es Derlis, Hola, Nina, ¿cómo estás? Al inicio del programa les contaba que íbamos a estar acompañados de un artista increíble que nos acompaña con su música. La verdad que yo soy un amante de la música brasilera, así que es un placer tenerte en esta placer mañana. es nuestro de poder estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y veo que ustedes están cocinando, recocinando. Tenemos 2 platos, nada más que vino un solo chef. ¿Vos qué tal sos con la cocina? Yo cocino, Nina? cocino feijoada, cocino Feijoada. feijão. Tenés que venir un día a hacer una feijoada. Yo hago, invítame, Romy. Yo vengo a hacer la feijoada. Marcá fecha, por favor, con Nina. Porque tiene una agenda bastante completita. Nina, ¿hace cuándo comenzaste con la música? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a Paraguay? Quiero saber todo de Ay, vos. mi vida. Bueno, yo canto profesionalmente hace 15 años, ¿verdad? No voy a decir mi edad. No, No, jamás. Pero se soy una nota- persona joven. Se nota que tenés 25. Se nota que tenés 25. No menos. Ah, bueno. Es menor que 22. nosotros, entonces. Nosotros Es tenemos menor. 28. Claro. Bueno, en fin. Y ahí yo vine a Paraguay gracias a mi pianista José Salinas que está ahí. ¿Ustedes son marido y mujer? Somos pareja. O sea el que- amor me trajo a El Paraguay. amor. ¿Te das cuenta que hay muchos extranjeros que vienen a Paraguay? ¿Quién me trajo? ¿Qué tiene Paraguay? Tiene los El paraguayos. paraguayito. Ah, él No, es pero, galana. Y espera que ojo. estoy dando la vuelta a la pechuga acá. Explícame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tengo muchos amigos que se enamoraron de una paraguaya y se vinieron. Pausa. A ver, ¿qué pasó? Él estudió en Brasil, estudió en la misma universidad, ¿verdad? ¿Qué estudiaron? Él estudió música en Brasil, yo estudio música acá en la UNA, Sí. y nos conocimos cuando yo hacía historia en Brasil, estaba haciendo historia y quería ser historiadora, pero bueno, no me dio. Él me contó una historia y vine a Paraguay. Él te contó un cuento y ahí viniste. Te ¿eh? hizo el verso, te armó tipo el cuentito Me gusta. y vos caíste. Me Dijiste, caí.
quiero vivir este cuento en carne propia. Ese, carne propia, conocer otro país, vivir una Muy vida bien, loca muy de bien. música. Mentira. ¿Hace cuánto que te viniste? Hace 5 años, ¿verdad? Unos 5 años. O sea que le trajiste nomás lo que puede el amor, che. Consta que yo no hablaba español. Mira, mi español se entiende, ¿verdad? Se entiende. Sí, pero por Sí. supuesto, tenés un portuñol fabuloso. ¿Verdad? Sí, en serio, sí. Si el Bueno. español de José entiendo porque no iba a entender de ella. Qué malo. Acá se tiran siempre así con ¿Verdad? piedritas entre los compañeros. Hay un amor y odio constante. Bueno, Nina, el tema que nos vas a cantar en un rato, te juro que es uno de mis preferidos. Y más cuando lo escucho a Caetano Veloso, un referente único de la música brasilera. Y este tema interpretado por Caetano es realmente increíble. Pero tienen que ver lo que es la versión de Nina. Lo que es la versión de Nina se van a quedar enamorados. Si nosotros hacemos covers, ¿verdad? Pero hacemos arreglos. Tienen un estilo jóvenes, diferente. un Mi estilo ayudante no me más hace caso y joven, estoy con las que dos manos cocinando acá. Mira, la persona está ahí. Yo estoy acá, mira, así pancha por mi casa. Estamos acá charlando mientras él no Sí, cocina. usted sigan, sigan. no cocina. Lo de me quedé en Caetano Veloso y que el galán te vendió un cuento. No, Después, que ¿qué la pasó? versión que hace Nina es increíble también. Sí. O sea, ellos hacen covers, me estaba contando, pero le dan su toque, ¿entendés? Su estilo, le marcan su estilo. Y con es la una música que acá en Paraguay se escucha mucho. Y siempre que hago mis shows, siempre la gente nos pide, siempre están, ay, por favor, hacerle sozinho. Sozinho. Y ahí nosotros hacemos. A ver, un poquitito capela, pero Capela, un vamos a ratito hacer. nos vas a cantar todo. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Olha lá todo mundo. Eu fico aqui sonhando acordada, juntando o antes, o agora e o depois. Mi Deus, le dio todo pirí. Me dio todo pirije. Me dio un pirín, mira, pero mira. Sí, ¿por qué? Estás muy... Ay. ¿Estás sensible entonces? Estoy muy sensible, compañero. Y Ella escuchar te esos cantó algo temas sozinho y a vos te dio saudade. Tema romântico. me transportan, ¿Qué sí. hiciste estos días que estás muy... ¿Qué? Te veo muy... Tengo una luz diferente, Sí, ¿no? te veo con un... Sí. Siempre y cuando. Y estoy contenta. Bueno, Nina, un placer tenerte con Placer nosotros. es Quiero que me nuestro. digas tu número de contacto para contrataciones. Eso es importante. Para eventos. Todas las cámaras. Sí, ahí. Todas acá, en este momento. Todo acá en este momento. Número de contacto. No se olvide, gente. No se olvide. Todas las cámaras. Redes sociales, todo Redes quiero sociales. que me Bueno, digas. en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y chalala, Heredia. chalala, hererea. Nos pueden encontrar como Nina y Cia. Y el número, Nina y Cia, así, ó, fácil. Nina y Cia. Y el número de contacto es bien sexy porque la gente guarda, ¿verdad? ¿Serio? ¿No, vi? 81. Ah, no, vamos a hablar en portugués. Espera, voy a hacer en español. Ah, la. 0981 787 796. Ay, me encanta, Nina, le amo. Le amo. Vamos a seguir escuchándote, así que anda a prepararte, que enseguida escuchamos completito Sousinho, interpretado por Nina, nuestra amiga. Bueno, un placer. Placer Te quedas a es mío. almorzar, me imagino. ¿Ah? Sí, te quedas hasta el final. Me quedo hasta el final para comer. Por supuesto. Mira, hay mucha comida, así que yo solo no voy a poder. Me tenés que muy bien. ayudar. Te ayudo, porque Dale. nadie más come, parece. Dale, anda a acomodarte que enseguida la escuchamos a Nina interpretar Sousinho y nosotros nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. Deirão, deirão,
Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico aqui sonhando, acordada, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solta, baby? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha. Não sou nem quero ser sua dona. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some, baby. E se eu me interessar por alguém, e se ele de repente me ganha, oh, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está maduro. Yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Y seguimos acá disfrutando de esta mañana en la terraza del Hotel Guaraní. Hablando del Hotel Guaraní, quiero invitarte a que ya te organices para el fin de semana que viene y vengas a compartir con toda la familia un fin de semana diferente. Salí de un poco de la rutina, venía a disfrutar de las instalaciones y de todo lo que el Hotel Guaraní tiene para ofrecerte, ¿sí? Te esperamos también en el restaurante Yacyretá. Alejandro te va a estar esperando con los mejores menús que vas a encontrar en el país luego. Ah. Casi tan bueno como esto que estoy cocinando. Mentira, muy rico su comida. ¿Por qué le pones la sal así? Ahora le pongo porque no quiero que Porque quede no le pusiste mucho. anteriormente. Sí. Esto, ya vieron, había llegado al horno. Ya sellé. Sellamos. Ahora va en el horno del antiguo. Y hablando del antiguo, quiero recomendarte que si estás pensando en abrir tu negocio, te recomiendo que todos los equipamientos lo adquieras de El Antiguo, donde vas a encontrar los mejores equipos gastronómicos, bufeteras, freidores, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos panaderos y también contamos con equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas, digo bien, lo encontrás en El Antiguo. Dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Pueden comunicarse al teléfono 0982 273 782 o a nuestra línea baja 021 229 787. Gracias a don Hilario de El Antiguo. Saluda, Hilario. Bueno, nos vamos para... Eso ya está confirmado. A partir de esta semana, por ahí vamos a estar comiendo mariscos, otro level. No, vamos para arriba. Ah, de gourmet. Así luego. Así que anda preparándote porque ahí no vas a tener que sé, cocinar de verdad. Y si Alejandro va a poder cocinar. Yo puedo, no sé si Alejandro va a poder. ¿Puedo decir? Sí, si vos te vas a la cocina de Alejandro y encontrás los mejores mariscos. Ah, bueno, entonces sí. Gracias a... Ah, bueno. No puedo adelantar nada, no me dejan. Bueno, te cuento. ¿Viste dónde sellé la pechuguita? Acá mismo estoy echando la cebolla ahora. Ok. Ahora voy a hacer una salsa limón. Esto voy a dejar casi a punto de caramelo, que suelta así bien el sabor. Sí. Yo siempre, entonces hacía mal. A veces que sellaba el pollo, cuando hacía pollo grillé, Sí. lavaba la sartén y ahí volvía a poner aceite para hacer... Y ahí queda todo el sabor. Es lo que alguna ¿no? vez, lo que siempre te explicamos. Después echamos el vino blanco para desglasar, ¿verdad? Para que levante todos los sabores. Acordate que nuestro público se renueva, entonces es importante... ¡Eh! Es importante compartir las recetas. Che, claro, acá está el colegio enfrente, Sí. el Colegio Nacional. Ya es recreo. Presidente Franco, el Colegio Nacional Presidente Franco. Cualquiera. ¿Qué pasa? Yo leí el Colegio Nacional ahí. ¿De qué colegio era Joseca? Por eso está nervioso.
Tanto colegio pasaste que ni te acordás. ¿En cuál terminaste? Para saber nomás. Centro Paraguayo de Saavedra. Mira, hasta él se pone su audio. Yo terminé en el colegio provincial número 1 Martín de Musí. Colegio nacional ahí. ¿Sí? Sí. El nacional. Era colegio provincial, pero le decíamos el nacio. El nacional. El Nacio. En fin. Está bien. Bueno, vamos a ir fondeando todavía esto. La pasta ya tengo por este lado, pueden ver. Dejé Quiero que se te al queme dente. esto, así que te voy a controlar. Chicos, Ven, ¿cómo quedó? hay que estudiar. A ver, Las voy acá. profesoras nos van a retar después. ¿Puedo decir? Sí. Echa un poquito de vino blanco hasta que se reduzca todo nomás. Perfecto. You wanna know how to make me smile. Take control on me just for the night. Y después le vamos a agregar la crema de leche. Crema de leche. Sí. Y después. Claro, no. No, en este caso no, porque quiero otra textura realmente. Para algunas cosas sí. Bueno, yo la semana pasada me tocó. No, mañana me toca cocinar a mí, ¿no? ¿Será? El miércoles. Hoy ya cociné. No, Hoy ya cociné. hoy ya cociné. Che, y eso está jodido. Si no te Ah. acordabas que ya cocinaste. Ay, es que todos los días veo comida. Y yo no me acuerdo si hice Ah. yo, hiciste vos o quién Vos hizo. sí. Qué cara dura. Que no hay mucha diferencia, ¿entendés? Yo cocino casi igual que vos. Por eso. Lo que hay que aguantar. Bueno, una puntita nomás colorante amarillo. Así. Me la dejas picando. Basta, ¿Qué basta, pasó? porque una No, vez que no. empezamos así, Yo no ya sé de qué estás no hablando. para nadie. ¿De qué estás hablando? No. No, bueno, dale. Seguimos. ¿Ves? Un poquito de colorante. Este colorante de... No vayan a mostrar. Un colorante alimentario. Ok. Bueno, Pero tiene sabor el colorante ese, no. un poquito. Un poquitito. No tiene. Nada. Al No, fin. nada. Sí. No. No, sé que me vas a decir por el martini. Y ahora voy a agregar mi rallador. Gracias, Joseca. Tiene el Ya. color de la manteca cuando se está... De la grasita de la manteca, ¿no? Y el limón real que le dije, ¿verdad? Ok. Puede ser lima también, no hay problema con eso. Perfecto. Le podemos Si no agregar tengo limón. colorante, así nomás, sin colorante. Así nomás, yo por una cuestión de color nomás, que me gusta que tenga el colorcito Que amarillo. visualmente así que... Sí, va a ver cómo queda después de terminado con el zucchini en tira que va a llevar y con el... Gracias. Perfecto. Va a tener Sí, mucho es súper perfume. fácil esta salsita. Fácil. Cocinar es muy fácil. Es así, vos que siempre cocinás, ¿sabes, verdad? Sí. ¿Verdad que sí, Manoplita? Manoplita me dijo, llegamos a hacer un asado, dice. Yo quiero saber cuál es la diferencia de le pones dos tipos de limones. Este es más suave, me gusta más. Este es un poquito más intenso. Porque es lo que te dije, porque encontré el limón real que me gusta. Ok. Allá reclaman asado. Se está Esperamos pelando el ahí. viernes. Joseca le está pechando asado ahí a... Espera que... Ah, así, no Págame me lo, que sueldo me nada. págame lo que me debes. A la puta. Ay, Pase de ay. facturas acá. A ver. Un poquito Si de nuestro sal. video está listo. Sí, espera, no te voy a apurar. Una cucharita tenemos por ahí. Genial. A ver. Ahí 5 cucharitas, dice. Gracias. No sé cuál te gusta más. Hablo tipo gangosa, ¿no? Esta congestión me mata. Le falta un poquito de limón. ¿Sí? ¿Qué vamos a comer? Pregunta. ¿Qué vamos a comer? Al colegio. Pollo. Yo me acuerdo cuando... Dios sí, mío. ya son casi mediodía y es... Marea, ya no hay más recreo encima. ¿Viste? A esta hora ya no hay más recreo, pues ya salí el mediodía. Y plata mucho Mi menos. amor. Cristian, ¿vos te acordás cuando te ibas al colegio? Hace mucho tiempo. A él le echaron del colegio. A vos te echaron ahí del colegio cerca de mi Era casa, muy ¿verdad? terrible. A vos te echaron ahí en Nación Unida, ¿verdad? Te echaron, a él le echaron de Nación Unida. No me acuerdo ¿Del botánico? ¿Por qué del botánico, Joseca? ¿Por qué le echaron del botánico? ¿Por su apodo le está diciendo eso? No vaya a ser malo con el compañero. Vos sabés ¿Cómo que le dicen o nosotros... ¿Cómo le dicen acá cuando te escapás de la escuela? Nosotros
decimos, me rateaba. Me escapaba. Nosotros nos rateábamos con mi hermana, porque mi hermana repitió creo que 2 años por ahí, y me igualó. Entonces íbamos al mismo curso con Andrea. Andrea, te mando un beso. Sí. Qué gusto. Bueno, entonces... Hija, Ella siempre dijo, no, lo que pasa es que yo quería ir al curso con vos. Por eso voy. Por vos nomás ya así, ¿verdad? Y con Andrea nos rateábamos y nos íbamos al kiosco de enfrente a tomar gaseosa, que en esa época salía $1 la de litro. ¿Hace mucho qué? Hace mucho, ¿Tanto? mucho. Y tenemos 28 años, che. Bueno, para hacer 28 años sí. Mucho. Bueno, ¿vieron cómo dice la zanahoria? Unas tiritas. Sí. ¿Quieren ver acá la salsa? Qué lindo color. Sí. Color. Mueve un poco. No te haya que manchar. Ok. Estás Bueno, pero muy ahora tengo mi limpita hoy. chaqueta. ¿Sí? Quiero mandar un saludo a la gente, ya dijimos, ¿verdad? Para la gente que nos ve siempre, aunque sea por YouTube, no está viendo. No, ni se te ocurra. A la gente de San Pedro. Mira el zucchini como estoy haciendo, ¿ves? Ah, mira. Ay, pero tenés que tener eso. Yo no tengo en mi casa eso. Un pelador de papa normal, no te voy a creer, no tiene nada de extraordinario. Che, Barato. para Navidad, ¿pueden tomar nota? ¿Qué va a pasar en Navidad? Yo le quiero pedir a Papá Noel una mixer y... ¿Qué más? ¿Vos también querés una mixer? O no sé, una licuadora procesadora. ¿Vos decís? Tío, Hilario también puede ser. Y bueno, por ahí Papá Noel pasa por el antiguo, andás a ver. Andá a saber. Bueno, esto vamos a dejar ahí que se cocina un poquitito y nomás ya está. Genial. ¿Ves el color que tiene? Me encanta la bicicleta de Shakira. Vamos a echar un Mira poquito nuestra más amiga lleno. del Popu. Hola. Hola, Mantita, ¿cómo estás? ¿Súper bien? ¿Estás con marea? ¿Tenés hambre? Ya voy. Aguantame un ratito que vamos a estar haciendo una produ. Una produ. ¿Qué? Una produ, ya son muy ¿Qué pro. cursi sonó eso, no? ¿De qué? Bueno, nos vamos a una brevísima pausa, así de cortita, no se pongan de ahí que enseguida volvemos con mucho más Cocina Guaraní. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspira. Me parte el alma no volver a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que por mí suspiras. No te engañes, no me olvidarás. Está claro que tú... Lança menina, lança todo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato e me deixa de 4 no ato, me enche de amor, de amor. Lança perfume, oh, oh, lança perfume. Ai, que loucura, baby. Oh, oh, lança perfume. Oh, oh, lança perfume. Seguimos disfrutando de Cocina Guaraní. A mí lo que me está preocupando, y quiero decirles la verdad, es que el chef número 2 ni arrancó siquiera ¿Cómo con que su no? plato del día. Ya está, Ah, ya mirá. ¿Y a dónde se fue? Acá dejó encendida su salsa y se fue. Se fue el chef número 1. Ahí está. Probá un poco. A ver, ¿vos ves? ¿Crees No, que te salté? no saltes nada. Bueno, Probá la salsa, ¿qué tal está? pero pará, me va a quemar. No te va a quemar. A Ya me ver. tienes miedo.
Todavía le falta. ¿Qué le falta? Está frío. ¿Está frío? Sí. ¿Vos querés quemarte nomás, eh? No, está frío, está frío. Bueno, Tenemos que dejarlo a fuego lento, por favor. creo que hay que aguantar. Fuego lento. Y enseguida va a estar nuestra salsa. Bueno, comenzamos con nuestro plato número 2. Estoy haciendo la... ¿Cómo te sentís de esto de ser el único protagonista de esta mañana? ¿Eh? ¿Eh? Bien, bien. Sí, porque los otros medio me estorbaban a veces. Sí, de mejor lo que se queden a dormir nomás. Lo que pasa es que Sí, no. tengo que hacerle las recetas así porque... Qué Yo le difícil quiero a es. Alejandro, pero no puedo andar siempre así. Decirle tampoco, ya que él es tu amigo y a vos te trae el desayuno. Qué difícil es ser Derlis, en serio. Sí, difícil es. Bueno, te compadezco, compañero. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, contame el proceso que vamos a tener en este plato. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La pasta se llama calamares, calamarata se llama en italiano, Sí. ¿verdad? A la napolitana lleva ajo, perejil y tomate cherry, vino blanco. Yo lo que ya le voy a agregar van a ser las almejas. Almejas. Qué rico. Ahí está nuestro compañero fotógrafo del Diario Popular. ¿Te gustan las almejas? Te encanta. Ok. Sí. ¿Cuántos? Pará, cada vez somos más. 2, 4, 6, 8, 10, 11 personas para el almuerzo de hoy. Epa, por suerte tenemos... ¿Qué? Por suerte tenemos 2 menús diferentes hoy. Pero ellos son tus invitados. Por sorteo. Date ti. Tus Piedra, invitados son papel y ellos. tijera. Hacken vos. Ahí está. Listo, ya está. Bueno, te voy a hacer un tereré mientras Se va a Puntereré. me vas contando el Este perejil proceso. muy lindo. A ver, ¿eso es perejil? Sí, un perejil en forma de rulito. ¿Dónde conseguí ese perejil tan bueno? Porque mirá, ¿sabes qué parece? Brócoli parece. Parece. Así junto, mirá. Decime si no. Puede ser. Puede ser. Sí, pasa. ¿Qué pasa? ¿Eh? Un cuervo. Ah, los cuervos. Dale, por los compañeros que vienen a decir cuervos, José acá. Tenés una forma rara vos de hacer amigos, che, ¿eh? Pero bueno, se respeta. Ay, Y bueno, si él hace amigos así, si a nosotros nos trata así, ¿Pero imagínate. querés que te pique mientras tanto? No, seas No. mal pensado. No, espera, voy a seguir nomás. Estás muy linda así con esa chaquetita. Vos sos la che ejecutiva acá, vos ordenás acá. ¿Estás? Yo hago asesoría. No, tampoco te pases. Sos la che ejecutiva nomás. Te va a meter a un curso de los que vos dictás y yo puedo Ya, la vez pasada le llevé a Yo puedo Alejandro, contar ¿viste? Sí, Ahí ay, está la foto, ¿ves? Miren la foto que tenemos en pantalla. Le capacité. No. Le capacité. Agarra así el cuchillo, le dije. Demasiado te gusta Así. decirle. Acá. No, la cara. Te juro, la cara. Emoción. Esa cara de felicidad de ese nene es increíble. Parecía que era su primer Gracias, cumpleaños. Oli, por el trabajo de investigación que hizo para conseguir esta foto que vemos en pantalla. ¿Eh? Encima 2 maestros. A los dos le capacité. No, Así yo no nomás. te puedo creer. Así nomás. ¿Esto te pagamos? Ya pagué, dejarme que repose. No quiere que Y toque. encima pagaron para verme. Che, qué gusto. ¿Y a mí cuándo me vas a capacitar? A vos te capacitar Yo dentro no poco. necesito. Vos no necesitas, qué cara dura. Bueno, dame un segundito. Sí. A ver, estamos salteando ahí. Vamos a echar el ajo, Ay, qué ¿verdad? rico el ajo, me encanta. Vamos a dejar que se cocine un poquito. Sí. Uy, Uy, me golpeaste. perdona. Toma, compañera, tu... Bueno, Realmente mientras, es mi guampa. mientras salteamos nuestro ajito, quiero contarte de que, como todas las mañanas, por supuesto, nos acompaña Cristian Sayer con las mejores fotos del backstage y también de los platos terminados, por supuesto, para que puedas apreciar los platos finales a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y te cuento que si necesitas un buen fotógrafo para retractar esos momentos únicos, te recomiendo que lo llames a Cristian Sayer Fotografías para eventos sociales, casamientos, ERA. Pueden comunicarse al 0981-577-583. 0981-577-583. Muchas gracias a Cristian Sayer. ¿Dónde está Cristian ahora? Ni se te ocurra. Porfa. Ni se te Déjame, ocurra. vos sabés No, que tengo foto con todos los platos. no. También hay fotos donde tiraste cosas así. No, pero eso no salió al final, ¿no? Yo voy a conseguir eso. Dame el vino blanco. No, dame el vino blanco. Ay. Estaba esperando que te distraigas. ¿Qué es lo que hace el vino blanco en las almejas? Ahora va a abrir. Ok. Pero está abierto. No, va a abrir más. Mira. Dame el trapito, por favor. Ok. Y ahora vas a ver cómo queda. Mira. Mira cómo queda.
Pero yo no entiendo por qué vos querés que se abra más. Para que evapore más rápido. Déjala ahí. Ok. Bueno, un poquitito nomás. Mira cómo queda esto, manoplita, a ver. Qué lindo. No me tires nada. Y ahora le echa el perejil. Este perejil tipo rizado, ¿ves? O sea, lo cubrimos bien de perejil. Bien de perejil. Ok. ¿Cómo vamos? Vamos bien, estamos bien de tiempo. Llegamos con los 2 platos. Claro que llegamos. Ok. Poner al toque. Ahora le damos al toque. Un poquitito de sal. Quiero aprovechar para enviar mi chivo. ¿Tu Sí, chivo? por supuesto. Todos los domingos por las pantallas de Tigo Sport, no se pierdan, para todos los fanáticos de las motos, a las 22 horas, Tigo Sport en 2, ¿sí? Estamos con un gran equipo. Estuvimos cubriendo todo lo que fue el enduro, la 5ª fecha del enduro, así que tenemos mucho material para compartir con todos ustedes. Y por supuesto, esta noche, 22 horas también, de la Gran Pitu, por las pantallas de Globo Station. De lunes a viernes en vivo estamos, con mucha diversión, invitados, erea. Bueno, Ya está. te están apurando, ¿no? Sí, me están apurando ya. Te están apurando. No importa. Mira, voy a saltar el tomate cherry un chiquitito para darle el toque a nuestra pasta al final. Ok. Se nos está sacando el aceite, Romy. Pero me salpica todo. No pasa nada. No hay ni a llorarme ahora. ¿Y vos sos ¿Por qué no cocinera? le cortás al medio a los tomatitos cherry? Hoy no me voy a cortar en el medio. No, ve, mira, me doy la vuelta. Salí ahí, con esta, mira ahí. Cortate bien. Chu, Déjame hacer algo. se va a tereré, muy rico. Yo, el día que cocines no te voy a ayudar, te cuento. Vos estás mucho alardeando que vas a cocinar y ese día te voy a dejar solita. ¿Puedo? Romy, ¿dónde está Romy? Quería decir, ¿puedo decir mi menú? Hacerte responsable, pues tiene que No, salir, no. ¿eh? ¿No? Sorpresa. Bueno, lo que voy a preparar va a ser sorpresa. Así luego. Sí. Tan Mira cómo pro. queda amarillo. Sí, se va a pelar, eso va a explotar, va a ser un pop ahora. Y le agregar el ají este semi picante. Ok. Y... ¿Vos qué decís? querés, tortillita? Pero si vos te estabas cuidando, Cristian, dijiste, hoy estabas tomando Chicos. yogur con cereales. Se está terminando el mes de septiembre. Qué denso. Ya Qué mirá, denso. el solcito que hay, clima primaveral. Cada vez estamos más cerca ya de Navidad, Año Nuevo. ¿Entendés? Y nosotros seguimos sin empezar el ¿El qué? gimnasio, Yo empecé. la dieta. Yo empecé. ¿Vos qué tenés que tener? ¡Apa! Parece ¿Qué, sos un trompi libre o qué? ¿Qué pasó? ¡Eh! Bueno, esto ya está. Pará, esto te pasó lo mismo. Nos vamos a una pausa y seguimos luego con más cocina guaraní. No te muevas. Bueno, ya llegamos al final del programa. Es momento de preparar ya el plato para sentarnos Mirá, es a la fácil mesa. esto. Para que vean lo fácil. La pasta está en su punto. Está ¡Qué calentita. rico! Le agrego los tomates cherry. Perfecto. Podríamos saltear también, pero Sí. también se puede hacer así para que vean. Y los Mirá la las pinta que almejitas tiene ahora. esto, por favor. Cuidado, voy. Ok, ahí está. Ah, Poquitito. todo junto. Claro. Ay, qué A pinta. ver, remove esto mientras. Bueno, dale. Mientras les ayudo. Oh. Espera, está calentito. Cuidado. Mira, así tenés que hacer. Es que no puedo tener el micrófono, mezclar todo junto, ¿entendés? Soy rubia, acordate. Suena un teléfono. Sí. Ah. Martín me llama. ¿Qué quiere Martín ahora? Beso, Martín. Lo que pasa es que quiere, debe Martín? estar viendo el programa y seguro se quiere. Ese está quiere divagando, güey. anotar para almorzar. Oh, para acá. Clara, Bueno, sos- y ya tenemos el pollito. Perfecto. Mira lo que es A el pollito, ver. mira cómo queda. Con los colores. Oh. ¡Qué pinta! ¿Cuánto crees? Yo ¿Tres quiero ponemos? dos, no, dos. ¿Dos? Dos y también voy a comer esto. O sea,
Voy a probar de todo hoy. A la pucha. Le mandamos un beso grande a nuestro amigo Fernando, el gerente del casino del Hotel Guaraní, que siempre me recibe de la mejor manera y nos trae... Ya sortearon los vales de consumición. O sea que la gente puede seguir participando a través de las redes sociales. Recuerden que tienen que compartir la imagen, ¿eh? Tienen que compartir la imagen de los vales para consumición y para que también puedan venir a jugar en nuestra fanpage. Está así, Cocina Guaraní. Ahí está, lo van a encontrar. Qué pinta que tiene. Hoy, compañero, realmente, poneme aplauso, Joseca. Ahí está. Sí, muy bien. Hoy te pasaste, legalmente. Así no le invite más nadie que venga. Ahí está. ¿Nos vamos a la mesa? No, falta emplatar esto. Pará. ¿Querés que lo haga yo? Lleva esto a la mesa. vos. No me deja. Bueno, ¿me acompañás? ¿Nos vamos? Ah, mira lo que es. Bueno, nos vamos acomodando porque llegó el momento de disfrutar de nuestros platos del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado también en tu casa, que aproveches también a probar hacer estas recetas que son súper fáciles, ¿sí? Para salir un poco de la rutina, de lo clásico, de lo que siempre almorzamos. Romy, quiero que te sientes con nosotros. Hoy la mesa es como que está chiquita, ¿no? Ahí viene Derlis. Vení a Derlis conmigo, por favor. Compañero, hoy un 10 excelente, felicitado, todos juntos. Gracias. De diferentes maneras. Bueno, que tengan un lindo resto de jornada. Nos despedimos con la música de Nina Castro haciendo País Tropical de Jorge Benjor. Que tengan un lindo día. Chau, chau. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! E em fevereiro tem carnaval, Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Some baby, posso não ser um baby líder, mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. E essa é a paixão da sintonia, do poder e da algo mais e da alegria. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! E em fevereiro tem carnaval, Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Some baby, posso não ser um baby líder, mas lá em casa todos os meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. E essa é a paixão da sintonia, do poder e do algo mais e da alegria. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! E em fevereiro tem carnaval. Eu tenho fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa.